das pessoas e ele falou: eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoy caminarás. Hoje você vai caminhar. Hoy caminarás. Hoje você vai caminhar. El hombre que estaba sentado estaba confundido O homem que estava sentado estava confuso. y se molestó y dijo, este tipo es un fraude. E ele se incomodou falando: este é um tipo de mentira. Porque yo no estoy inválido, yo no estoy paralítico. ¿Cómo que hoy caminarás? Mas eu não estou aleijado, eu estou bem. Como eu vou voltar a caminhar? Se molestó y se salió de la iglesia. Ele se incomodou e saiu da igreja. Cuando salió de la iglesia, entonces entendió que tenía razón el brasileño. Quando ele saiu da igreja, ele pensou: oh, o brasileiro tinha razão. Su carro se lo habían robado y recordó, hoy caminarás. Seu carro tinha roubado e ele disse: hoje você vai caminhar. Pero hablando de avivamientos, Falando de avivamento, quiero decirte que si estudias los avivamientos de la iglesia a lo largo de la historia, eu quero falar para você: se você estuda os avivamentos através da história da igreja, muchos de ellos provocaron el inicio de muchas iglesias por todos lados. todas elas provocaram o início, começo de otras iglesias en muchos lares, Por en ejemplo, otros lugares. por ejemplo, el avivamiento en Hechos, vemos que muchas iglesias fueron plantadas con ese avivamiento que vemos en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en la iglesia de Atos, en un avivamiento fueron levantadas muchas iglesias. También podemos ver nuestro movimiento Calvary Chapel cuando inició, cómo miles de iglesias fueron plantadas y siguen siendo plantadas por todo el mundo. Así como nuestro movimiento Calvary Chapel, cuando comenzó, muchas iglesias comenzaron a surgir. Así que hoy quiero hablar de este tema. Si estás tomando notas, apunta el título de este mensaje. Entonces, nuestro tema, por favor, si usted puede tomar nota, el título del mensaje. Misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Misiones estratégicas para alcanzar las comunidades. Misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Vamos a ver el testimonio de lo que hizo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Éfeso. Então vamos ver o que o Espírito Santo fez através da igreja de Éfeso. Y también voy a compartir un poco de lo que está haciendo el Espíritu Santo en México. Também eu vou compartilhar com vocês o que o Espírito Santo está fazendo lá no México. Quiero aclarar desde ahora Quero fazer uma aclaração. que esto es solamente un testimonio de lo que Dios está haciendo. Que este é testemunho do que Deus está fazendo. No es una receta, no es una fórmula, Não é uma receita, não é uma fórmula. ni es una obligación. Você não está obrigado. Es solamente lo que Dios está haciendo para que tú puedas ser inspirado y que puedas tomar algo de lo que vamos a ver para que puedas servir a que cumplas el llamado de Dios en tu ciudad. É um exemplo, é uma ilustração que você pode tomar uma guia o que Deus está fazendo lá em México e o que Deus pode fazer em você. En el libro de Hechos tenemos 3 bases misioneras o centros de operaciones de plantación de iglesias. No livro dos Atos temos 3 modos de como nós podemos plantar igrejas. Una de ellos fue Jerusalén, obviamente. Uma delas, Jerusalém, óbvio. La segunda fue Antioquía, donde fue enviado el apóstol Pablo. Segundo foi Antioquia, onde Paulo foi enviado. Y el tercero es Éfeso, O terceiro foi Éfeso, donde a través de esa base misionera de plantación de iglesias pudieron alcanzar todo el continente o la nación de Asia Menor. através de estas bases, as igrejas puderam estender-se a outros lugares. Ayer Pastor Corey habló un poquito sobre este versículo siguiente de Hechos 19:10, Ontem o pastor Corey falou pouco destes versos, que dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província de Ásia ouviram a palavra do Senhor. Corey dijo que esa fue la palabra que Dios habló a ellos y nosotros también, la misma palabra Dios habló a nosotros en México. Da mesma forma que ontem Corey falou, é a mesma palavra que Deus está falando aqui, como Ele está falando lá no México. Por eso cuando sea grande quiero ser como Corey. Por isso, quando eu crescer, eu quero ser como Corey. Por eso me rapé, nada más por eso, porque quiero ser como él. Por isso fiquei careca, porque quero ser como Corey.
Así que vamos a ver en Hechos 20 cuando el apóstol Pablo manda llamar a los pastores de las iglesias. Então vamos ver no ato que como o apóstolo Paulo chamou aos pastores. Y vamos a ver, lo dividí en 8 pasos para desarrollar misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Então eu dividi em 8 passos. 8 pasos para desarrollar misiones estratégicas para alcanzar comunidades. 8 passos para desenvolver missões estratégicas para alcançar comunidades. Acompáñame en tu Biblia en Hechos 20, por favor. Por favor, abre tua Bíblia em Atos 20. Atos 20. En el versículo 17. Verso 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. De Mileto, Paulo mandou a chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Mileto de Éfeso estaba más o menos a 70 kilómetros. De Éfeso a Mileto aproximadamente estava a 70 kilómetros. Dice aquí en la escritura que el apóstol Pablo quería llegar en el día de Pentecostés a Jerusalén, por eso no llegó a Éfeso. Perdão. Dice la escritura que el apóstol Pablo, porque quería llegar en el día de Pentecostés a Jerusalén, Apóstolo Paulo, ele desejava ir para Jerusalém en el día de Pentecostés. no dia de Pentecostes. Por eso no llegó a Éfeso. Por isso é que ele não chegou a ir a Éfeso. Llegó a una ciudad cercana llamada Mileto Chegou a uma cidade perto a Mileto. y mandó llamar a los líderes de las iglesias. E ele mandou a chamar a los líderes da igreja, Esos hombres que él había entrenado aqueles homens que ele tinha treinado. y a través de ellos había alcanzado con el evangelio a toda Asia Menor. E através destes homens ele tinha alcançado por todo aquela região com o evangelho, Lo que ahora es Turquía. o que agora é Turquia, Lo que se convirtió en las 7 iglesias del Apocalipsis. o que se tornou nas 7 igrejas do Apocalipse. Ellos llenaron con la palabra de Dios a través de iglesias que estaban por todos lados. Eles levaram a palavra de Deus através destas igrejas. Y mira en el versículo 22 al 24. Presta atenção em versículo 22 e 24. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Puedes leerlo tú mejor? Sim. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, sino que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa de que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, ni considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tan somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Compelido pelo espíritu. Compelido pelo Espírito. Compelido significa que estaba obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. Isso quer dizer que ele estava sendo obrigado a ir a Jerusalém pelo Espírito Santo. Hay gente que piensa que el apóstol Pablo no debió haber ido a Jerusalén porque sabía que lo iban a arrestar. Há pessoas que pensam ou acham que o apóstolo Paulo não tinha que ter ido a Jerusalém. Pero claramente aquí dice que fue el mismo Espíritu Santo que lo envió hacia allá. Mas aqui podemos ver que o Espírito Santo estava enviando a Paulo a Jerusalém. En otras versiones dice que el Espíritu Santo le ordenó que fuera a Jerusalén. Em outras versões da Bíblia diz que o Espírito Santo estava ordenando a Paulo ir para Jerusalém. Pero mira el versículo 24. Olha o versículo 24. Otra vez léelo, por favor. Versículo 24. Todavia, não me importo, ni considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tan somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Aquí vemos un elemento clave en el apóstol Pablo. Podemos ver elemento chave do apóstolo Paulo. Él tenía claro el llamado de Dios en su vida. Ele tinha muito claro o chamado de Deus para sua vida. Él sabía lo que Dios le había pedido hacer. Ele sabia o que Deus tinha pedido para ele fazer. Él tenía clara la visión que Dios le había mostrado. Ele tinha muito por certo a visão que o Senhor tinha mostrado para ele. Y esa visión lo consumía. Essa missão estava consumindo a ele. Estaba dispuesto a dar su vida por eso. Ele estava disposto a dar sua vida por esta missão. Su vida no le importaba con tal de alcanzar ese llamado. A ele não importava sua vida, mas para cumprir o chamado de Deus. Y eso es lo que inspiraba a otros.
Eso era aquello que a otros estaba inspirando. Por eso, mientras no te consuma el llamado que Dios te ha dado, En cuanto el llamado de Dios no te consume, la visión que el Señor te ha dado, que estés dispuesto aún a dar tu vida por ella, no inspirarás a otros para que vayan contigo. en cuanto ese llamado no está consumiendo tu vida, você no va a poder hacer una inspiración para otros. Si deseas alcanzar la comunidad donde Dios te ha puesto, Si você desea alcanzar a comunidad que Dios te ha colocado, tú solo no puedes y ya te diste cuenta. você no pode só, você vai dar-se conta disso. Y para inspirar a otros necesitas tener clara la visión E para poder você inspirar a outro, você tem que ter muito claro a visão. y que te consuma esa visión E essa visão tem que consumir tua y vida. transmitirla E constantemente. transmitir constantemente. Ahí empieza el camino para alcanzar una comunidad a través de establecer misiones o iglesias para Cristo. Aí começa o caminho para alcançar as comunidades da igreja para Deus. Primer paso para desarrollar misiones estratégicas para alcanzar comunidades es visión transmitida. O primeiro passo é visão transmitida. Visión transmitida. Visão transmitida. Si no tienes clara una visión, Se você não tem claro a tua visão, entonces no sabes a dónde vas. você não vai saber aonde você vai. Un elemento clave en un líder es la visión Elemento chave de todo líder é a visão. y que sepa cómo comunicarla a los demás. E você tem que saber comunicar essa visão aos demás. Siguiente, visión significa ver de antemano. Visão significa ver antecipadamente. Ver de antemano. Antecipadamente. Obviamente no es una visión que tú y yo inventamos, Não é algo que você inventa. que no es algo que tus sueños, Não é algo que não é teu sonho. viene del Espíritu Santo. Essa visão vem do Espírito Santo. Porque el plantar iglesias, el evangelizar a los demás, alcanzar una comunidad es un movimiento del Espíritu Santo. Porque alcançar, plantar uma igreja é um movimento do Espírito Santo. Pero es nuestra responsabilidad É a nossa responsabilidade estar clamando a Dios para tener claro lo que Él desea hacer en esa comunidad. estar orando, clamando ao Senhor para ter claro o que Ele nos está ordenando. Si no tienes claro a dónde quiere Dios que vayas o cómo en la comunidad donde estás, no puedes avanzar. Se você não tem clareza o que Deus está dando a visão, você não vai saber aonde você está indo. El enfoque de Pablo, como lo vemos en Filipenses 3, que dice, una cosa hago, no dos ni tres, una sola. O foco de Paulo em Filipenses, ele não disse, tenho muitas coisas que fazer. Não, eu só sei que tenho uma só coisa que fazer. Olvidando lo que queda atrás Esquecendo o que fica para atrás, y me extiendo lo que está adelante, eu vou estendendo o que vai adiante. prosigo a la meta, al premio del llamado de Dios en Cristo Jesús. Eu vou caminhando até o prêmio que Deus tem preparado para mim. Cuando las personas que Dios ha puesto a tu alrededor Quando as pessoas que Deus tem colocado a teu alrededor entiendan claramente esa visión entendem com clareza a visão y te vean consumido por lograrla, e eles enxergam em você que está sendo consumido, que aún das tu vida por eso, que você está disposto a dar sua vida por aquilo, entonces irán contigo. então eles vão seguir a você. Tienes que comunicarla claramente. Você tem que comunicá-la com clareza. Principios básicos de liderazgo. É um princípio básico da liderança. Tener claro a dónde vas Você tem que ter clareza aonde você está indo. y comunicar claramente a los demás E você tem que comunicar com clareza aos demás para que vayan contigo. para que eles possam seguir. Muchos me dicen, es que la gente no quiere servir en mi iglesia. Provavelmente muitas pessoas estão dizendo: mas as pessoas não querem servir na igreja. Falta inspiración. Falta inspiração. Como alguien bien dijo, todo se cae o se levanta por liderazgo. Como alguém falou, tudo cai ou levanta pela liderança. Cuando tú puedes comunicar claramente lo que Dios
ha llamado Quando você pode comunicar com clareza o que Deus te está chamando aquilo que Deus te ha chamado y estás apasionado por ello, e sientes paixão por aquilo, lo comunicas claramente, você vai comunicar com clareza. vas a inspirar a los demás Você vai inspirar aos demás y se van a levantar, e eles se vão levantar. no por obligación, Eles não por obrigação, sino por un deseo voluntario de también ir a alcanzar juntos lo que Dios ha pedido. sino por uma bondade de que eles vão ir aquilo que você está guiando a fazer. Puedes leer Habacuc 2, 2 al 3. Abacuque 2, 2 ao 3. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espera, porque ela certamente virá, y no se atrasará. En español viene algo más que dice para que el que lee corra con ella. En español es para aquel que lee, corra con aquella palabra. Les explico esto con un ejemplo. Entonces, yo voy a dar un ejemplo para explicar. Una vez un novato de los perros de trineo compró un trineo. Una vez un novato, ¿cierto? Compró coletes para los perros, para los cachorros. Y quería ponerles el arnés, pero los perros andaban por todos lados corriendo. Y él quería colocar los coletes a los cachorros. Y los cachorros corrían. Y no podía formarlos. Y él no podía colocarlo en orden. Pero pasó un anciano experto, lo vio y se rió de él. Entonces pasó un anciano, un velho experiente y comenzó a reír de él. Y le dijo, mira, te voy a ayudar. Entonces él le falou, eu vou ajudar você. Agarró el arnés, lo puso en el piso. Él pegó los coletes y colocó no chão. Y automáticamente los perros se formaron. Y de manera automática los cachorros hicieron una formación. Así es la visión. Así es la visión. El arnés es la visión. Los coletes es la visión. Dice Proverbios que sin visión el pueblo se desenfrena. En Proverbios dice que sin visión el pueblo es bagunza. Y si en la iglesia donde estás no hay una visión clara que Dios haya hablado, todo el mundo anda corriendo para todos lados, no saben qué hacer. Cuando en la iglesia no hay una visión con clareza, todo el mundo corre para su lado. Pero bagunza. cuando marcas la línea clara, Cuando uno coloca la línea con clareza, todos pueden formarse y empujar hacia el mismo lado. entonces todo el mundo comienzan a formarse y pujar a una sola dirección. Nosotros en Culiacán lo hicimos. Nos, México. En la iglesia de Culiacán. Culiacán, ellos hicieron eso. Cuando iniciamos la iglesia, cuando plantamos la primera iglesia en la ciudad de Culiacán, México, Cuando comenzamos la primera iglesia en Culiacán, México, el primer domingo, o primeiro domingo, yo dije desde el púlpito, eu falei desde o púlpito. somos una iglesia que planta iglesias. Somos una iglesia que planta iglesia. Dios nos ha llamado no a llenar las sillas de este lugar, sino a alcanzar la ciudad para Él. Dios no nos ha llamado a ficar sentados nas cadeiras. Él nos llamó a alcanzar as cidades. Obviamente yo ya había entendido lo que Dios quería hacer ahí. É óbvio que Deus eu tinha entendido o que Deus me tinha falado para fazer na igreja. Mi pastor nos había enviado a la ciudad de Culiacán, México, que tiene 1 millón de habitantes y no había ninguna iglesia Calvary. O pastor me tinha enviado a la igreja, a la cidade de Culiacán, onde não tinha Calvary Chapel. De 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Y antes de eso yo me subí a un lugar alto a orar por toda la ciudad. Eu subi em lugar alto e comecei a orar por toda a cidade. Ninguna iglesia Calvary. Nenhuma igreja Calvary. Me quería comer la ciudad. Eu queria devorar a cidade. Y pude ver y a través de estar orando Dios habló claramente en mi vida y me dijo que no era nada más una iglesia, que se necesitaban muchas iglesias para alcanzar todos los rincones de esa ciudad. Então eu entendi o que Deus me estava falando. Deus não desejava uma só igreja. Ele queria muitas igrejas para alcançar a cidade. Obviamente yo estaba aterrado, asustado cuando yo entendí eso. Obviamente eu senti terror.
Pero ao entender isso. empezamos a caminar y comunicar esa visión. Então eu comecei a caminhar e comunicar aquela visão. Quiero decirte que la ciudad de Culiacán, en México, tenemos muy mala fama. Culiacán, a cidade lá no México tem má fama. Es la cuna o el lugar principal de los narcos en México. É o berço dos narcotraficantes lá no México. Quizás te has escuchado hablar del famoso narcotraficante Chapo Guzmán. Provavelmente vocês já escutaram desse famoso narcotraficante, o Chapo Guzmán. Pues va a la iglesia. Ele vai à igreja. No, no es cierto. No. Pero es de Culiacán. Ele é de Culiacán. ¿De dónde crees que sacamos para comprar sillas y todo? No, tampoco es cierto. Não é as ofertas para comprar cadeiras. Não é verdade. Pero quiero decirte que ahí en esa ciudad Mas eu quero falar para você que naquela cidade iniciamos la primera iglesia começamos a primeira igreja. y en 9 años Dios nos ha llevado a plantar 10 iglesias por toda la ciudad para alcanzar esa ciudad y 10 iglesias Calvary. E durante os 9 anos, Deus nos guiou a levantar 9 igrejas Calvary em aquela cidade. A través de comunicar la visión claramente. Por meio de comunicar a visão corretamente, com clareza. Y lo vemos en la palabra de Dios en muchos de los personajes bíblicos. E nós podemos isso ver na palavra de Deus pelos personagens bíblicos. Moisés y Josué, la tierra prometida. Moisés e Josué na terra prometida. A Jeremías le habló del cautiverio de 70 años. A Jeremias, o cativeiro de 70 anos. A Daniel de los 4 reinos que vendrían. O Daniel de los 4 reinos que vinham. A los apóstoles en Hechos 1:8, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. E os apóstolos em Atos 1:8, me seréis testemunhas em Jerusalém, Samaria e hasta los fines da terra. Si tú realmente tienes un deseo por alcanzar la comunidad donde Dios te ha puesto, Se você tem desejo de alcançar a tua comunidade onde Deus te colocou, asegúrate de transmitir claramente ese llamado, esa visión frecuentemente a la iglesia, que es más que las 4 paredes donde están. assegura-te de comunicar essa visão à igreja, que a igreja não é só as 4 paredes. Una mentalidad misionera. Ter uma mentalidade missionária. Cambiar el esquema tradicional de la iglesia donde yo voy y me siento a recibir. Mudar esse sistema tradicional onde eu só venho assistir e sentar-me. Sino que somos parte de un ejército que Dios está levantando para alcanzar todos los rincones de esta comunidad. Mas somos parte, ou sentirnos parte de um grande exército que Deus quer usar para alcançar as comunidades. Versículo 27 en Hechos 25, por favor. Hechos 25, 27. Perdón, Hechos 20, 27. Atos 20, 27 diz: Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eles declaro hoje que estou inocente de sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Aquí le está hablando Pablo a hombres que él había entrenado. Pablo está falando a homens que ele tinha treinado. Y dice que no ha rehuido, es decir, que no retrocedió, que literal le enseñó todas las cosas que Dios tenía para ellos. Porque Pablo estava dizendo de que ele tinha comunicado todo o conselho de Deus para a igreja. Lo vemos claramente en el versículo 31 y en Hechos 19, 9 y 10. E isso podemos verlo em Atos 20, 31. Por isso, viajem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. E Atos 19, 9 e 10, isso? Sí. Ok. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente a escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província de Asia ouviram a palavra do Senhor. Hasta ahí. Pablo tenía un lugar donde entrenaba a estos hombres.
Pablo tenía un lugar donde él entrenaba a estos hombres. Pasó 2 o 3 años entrenándoles. Pasó 2 o 3 años entrenando a estas personas. Era una escuela secular que le prestaban en los momentos donde no había clases para que Pablo pudiera discipular a estos hombres. Era una escuela secular donde Pablo tenía emprestado para discipular a estos hombres. Esto nos habla del segundo paso para desarrollar misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Esto nos habla el segundo paso para misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Entrenamiento ofrecido. Entrenamiento ofrecido, otra vez. Entrenamiento ofrecido. Es decir, ya que de que claramente has transmitido lo que Dios desea hacer ahí, Bom, já você transmitiu com clareza o que Deus tem dado para você. necesitas tener un tiempo frecuente de entrenarlos. Então você tem que ter um tempo separado para treinar. Le puedes llamar mentoría, le puedes llamar escuela de ministerio. Nosotros le llamamos escuela de plantación de iglesias. Podemos chamar de escola de treinamento, escola de mentoría, eles le llaman. Pero es clave que tú inviertas tiempo en personas para que los entrenes en lo que Dios les ha pedido hacer. Mas é chave, importante que você investa tempo em treinar estas pessoas. Muchos dicen, pastor, es que no tengo tiempo. Pues por eso no tienes tiempo, porque no has invertido en otros para que puedan también apoyar lo que están haciendo. Então você pode reclamar, mas pastor, eu não tenho tempo. Justamente por isso, porque você não investiu tempo em aquelas pessoas que podem ajudar a você. Esa combinación es explosiva. Essa combinação é uma explosão. Tener claro lo que Dios ha dicho que quiere hacer. Tener a clareza o que Deus falou, o que Ele quer fazer. Apasionarte por eso. Apaixonar-te por aquilo. Comunicarlo claramente para inspirar a los demás. Tem que ter clareza em comunicar para que outros sejam inspirados. Y entonces ofrecer una manera de cómo ellos pueden caminar en ello. Então, você pode oferecer-lhe a eles como eles possam caminhar em aquilo. Nosotros lo hacemos en Culiacán, lo hacemos todos los lunes y en Ensenada lo hacemos todos los jueves. Em Culiacán fazemos Lunes, a segunda e en Ensenada los jueves. em outro lugar as quartas. Bueno, quiero decirles que aunque hemos plantado A esas quinta. Esas 10 iglesias en Culiacán, Dios nos llamó recientemente a otra ciudad para hacer lo mismo que se llama Ensenada. Então, perdão, eu perdi. Hemos plantado en la ciudad de Culiacán 10 iglesias y Dios nos ha llamado recientemente a ir a otra ciudad que se llama Ensenada para hacer lo mismo. Então, Deus, quando eles já fundaram estas 10 igrejas, Deus guiou para fundar outras igrejas em outro lugar. Te cuento una historia para que pueda quedar claro esto. Eu quero contar uma história para ter mais clareza sobre isto. Había 2 amigos llamados Cory y Celso Tinham dois amigos chamados Corey e Celso. que estaban ejercitándose, entrenando, corriendo en un bosque. E eles estavam correndo, treinando em um bosque. Cuando de repente le sale un oso. E de pronto sai um urso. Empiezan a correr con todo lo que podían. E eles começam a correr com todas as forças. Pero el oso los iba alcanzando. E o urso ia alcançar para eles. Y entonces Cory le dice a Celso, ¿sabes qué? No vamos a poder, el oso nos va a alcanzar, hay que intentar otra cosa. Corey le disse a Celso: bom, acho que o urso nos vai alcançar. Temos que pensar em outra coisa, em outra estratégia. Celso le respondió, no, la verdad es que yo no tengo que correr más rápido que el oso, nada más tengo que correr más rápido que tú. Então Celso disse: não, lo que eu tenho que correr não mais rápido que o urso, sou mais rápido que tu. La verdad es que aumenta significativamente la posibilidad de éxito de una plantación si entrenas correctamente al equipo que envías. Então, a chave do sucesso é treinar as pessoas que você vai enviar. Es mucho más probable porque la persona entiende lo que va a hacer y está listo para eso. Então, é muito mais provável porque a pessoa vai entender e está pronto para fazê-lo. El Señor lo hizo durante 3 años con esos 12 que pusieron de cabeza al mundo. Jesus fez isso. E assim estes 12 homens colocaram o mundo de cabeça. Y entonces es totalmente incorrecto decir, tú quieres plantar una iglesia, adelante, Dios te bendiga. Y ni Entonces, siquiera lo entrenaste. Então, não é correto dizer, bom, o Senhor, tu tens desejo de plantar uma igreja, vai. Yo, Sem treinar. yo les animo a que
si eres pastor titular, inviertas tiempo en desarrollar a otros específicamente con el deseo de impactar esa comunidad para Cristo. Então, eu quero animar-te, se você é um pastor titular ou pastor principal, investe tempo para que essas pessoas possam levantar outras igrejas. Versículo 28. Versículo 28. Cuiden de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os colocó como obispos para pastorear a igreja de Dios, que Él compró con su propio sangue. Claramente dice que el Espíritu Santo los escogió a ellos. Con clareza podemos ver aquí que el Espíritu Santo fue que escogió a ellos. Y aquí está el siguiente paso. Aquí está el siguiente paso. Es decir, ya que tienes claramente la visión, ya que la comunicaste, los inspiraste y abriste un lugar de entrenamiento, Ya que comunicaste con clareza, inspiraste y estás treinando a estas personas, ¿quiénes van a ir? ¿quién va a ir? Ese es el tercer paso para desarrollar comunidades estratégicas, misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Entonces, ese es el tercer paso. Es elección guiada. Escolha guiada. Elección guiada obviamente por el Espíritu Santo. Escolha guiada, obviamente, pelo Espíritu Santo. Es decir, es importantísimo que valides a la persona, que valides el tiempo y que valides el lugar. É importante que você avalie a pessoa, o tempo y el lugar. Es decir, que valides a la persona, que valides que tenga el llamado por parte del Espíritu Santo y también su esposa. Então, você tem que avaliar aquela pessoa se realmente é chamado pelo Espírito Santo e a esposa dele também. Y que los dos están dispuestos a responder a ese llamado. Então, e que os dois, o casal, estén dispostos a obedecer o chamado. Y que están maduros y que están listos y preparados para ir. Y que están amadurecidos y prontos para ir. En Lucas vemos cómo el Señor eligió a sus 12. En Lucas nós podemos ver cómo Deus fez a escolha dos 12. Lucas 6, 12 al 13. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Cuando iniciamos la primera iglesia en Culiacán, Quando começamos a primeira igreja em Culiacán, yo cometí un error. eu cometi erro. Y eso nos costó 3 años para iniciar la segunda iglesia. Isso tuvo custo para poder iniciar. Eso tuvo custo de 3 años para iniciar la primera iglesia. Después de corregir ese error, cada año iniciamos 1, 2 o 3 iglesias en la ciudad. Después de corregir ese error, nos hicimos una iglesia cada año. Una o más. Una o más iglesias. El error fue el que cometieron cuando iban a elegir al rey y que Dios había elegido a David. Es decir, yo estaba viendo con mis ojos ver quién Dios quería elegir. Entonces nos erramos, así como Dios a escuela de David. ¿No? Estaba viendo con mis ojos a quién elegir. Entonces, igual como Samuel cuando estaba, sí. Así como Samuel dice, él vio al hermano más mayor y Dios dice, yo no me vio por la apariencia, ¿no? Y fue el electo David. Entonces lo que hicimos fue simplemente abrir la puerta. Entonces, lo que nos hicimos es simplemente abrir la puerta. Y estar observando a quién Dios levantaba. Y estar observando a quién Dios está levantando. Y Dios levantó personas que yo nunca hubiera elegido. Entonces, Dios comenzó a levantar a los improbables. Personas que llegaron sin ser cristianos y ahí se convirtieron. Dios empezó a entrenarlos y los levantó para ser pastores. Y personas que tenían tiempo ahí se quedaron sentados. Entonces, Dios comenzó a levantar a personas que comenzaron a convertirse y a ellos Dios levantó. Y a personas que estaban tiempo en la iglesia, ellos ficaron sentados. Así que yo te animo a que abras tu corazón, que no tienes ni idea de quién Dios puede levantar. Entonces, presta atención, porque muchas veces Dios va a levantar a los improbables. En México tenemos un dicho. En México tenemos un ditado. Si Dios usó la quijada de un burro para matar a 1000 filisteos, ¿qué no puede hacer con el burro completo? Si Dios eligió el queixo de un burro, ¿qué Dios no haría con el burro completo? Vamos una vez más a leer el versículo 28. Vamos a leer el versículo 28. Siguiente. Atos 20, 28, ¿no? Sí. Ok, dice así:
cuiden vosotros mismos y de todo rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os colocó como obispos, para pastorear en la iglesia de Dios, que Él le compró con su propia sangre. Aquí vemos una clave en este deseo de alcanzar una comunidad. Entonces aquí vemos una llave, un deseo para alcanzar una comunidad. Dice claramente que el Espíritu Santo los eligió y que les dio la responsabilidad a ellos. Es el Espíritu Santo que Él eligió y dio a responsabilidad. Eso es clave si realmente quieres alcanzar una comunidad para Cristo. Siguiente. Esto es llave importante si usted quiere alcanzar una comunidad para Cristo. Cuarto paso para desarrollar misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Vamos al cuarto paso. Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida. Es decir, que realmente les delegues la responsabilidad a las personas que Dios está levantando. Esto quiere decir, vamos a delegar a responsabilidad a aquellas personas que Dios está levantando. Mira, te digo rápidamente cómo inició esta revolución en Culiacán. Quiero contarles rápidamente cómo Dios comenzó esta revolución en Culiacán. La primera iglesia, lo que Dios nos llevó a hacer es que enviamos a 40 personas de la iglesia donde estábamos al otro lado de la ciudad para iniciar la primera iglesia. Entonces, la primera cosa que levantamos 40 personas para enviar a aquellas ciudades donde nos queríamos levantar una iglesia. Estábamos en el norte y los enviamos al sur. Estábamos norte y nos enviamos para el sur. Y yo le dije a los pastores que enviamos. Entonces yo falé para los pastores que estamos enviando. Le agarré un mapa y le dije, la mitad para allá, el sur, es tu responsabilidad. Entonces pegué un mapa y falé, el lado sur es para usted. Y ellos se enfocaron en el lado sur, nosotros en el lado norte. Entonces ellos pegaron un foco en el lado sur y nosotros en el lado norte. Luego la siguiente fue que abrimos una misión en el lado este de la ciudad, una misión donde era un lugar de bajos recursos. Entonces abrimos otra misión en un lugar donde tenía personas carentes. Y entonces esa misión empezó a tener muchas personas. Entonces aquella misión comenzaron a vir muchas personas. Entonces ahí mandamos a 10 personas y ahí se estableció la segunda iglesia en el lado este de la ciudad. Entonces nos enviamos 10 personas y ahí se estableció una iglesia del lado este en aquella ciudad. Entonces agarré el mapa y le dije, la parte este es tu responsabilidad. Entonces pegué el mapa y dice, ok, ahora la parte este va a ser tu responsabilidad. Y entonces abrimos un estudio bíblico en una casa en el lado oeste de la ciudad. Entonces abrimos un estudio bíblico en el lado oeste de la ciudad. Y Dios empezó a bendecir. Obviamente quien lo dirigía se había graduado de la escuela de plantación de iglesias que tenemos, en el entrenamiento que tenemos. Y en el lado oeste ahí inició ese estudio bíblico. Entonces, obviamente, la persona que fue estaba sido formado en la iglesia donde tuvieron un programa de plantación de iglesias. Él fue a aquella ciudad y Dios comenzó a levantar aquella ciudad. Y entonces plantamos una iglesia en el lado oeste. Entonces plantamos una iglesia en el lado oeste. Agarré el mapa y le dije, toda esa parte es tu responsabilidad. Entonces pegué de nuevo, nuevamente un mapa y dice, aquel lugar es tu responsabilidad. Y así seguimos con todas las plantaciones. Entonces así es que nos comenzamos en todas las plantaciones de iglesias. Y entonces llegó un punto donde Dios nos llamó a otra ciudad. Entonces llegó un momento en que Dios nos llevó a otra ciudad. Los pastores que estaban en la iglesia donde yo pastoreaba, que era norte, entonces los pastores que estaban conmigo en el lado norte, los llamé y les dije, ¿sabes qué? Ahora es tu responsabilidad. entonces yo llamé a él y dije, ahora es responsabilidad de vosotros. Y nos movimos a Ensenada. Entonces nos movimos para otro lugar llamado Ensenada. Sigo yendo una vez al mes a estar con ellos, a tener un tiempo con ellos y regreso a Ensenada. Obviamente el Espíritu Santo fue quien nos llamó a ellos, no yo. Entonces cada mes yo iba a esta ciudad, falaba con ellos y entrenaba a ellos y voltaba. Por él era el Espíritu Santo que estaba guiando todo este movimiento. Pero miren lo que Dios hizo. Oigan lo que Dios estaba haciendo. Es totalmente contrario al esquema tradicional de la iglesia, por lo menos en México. Es totalmente contrario al padrón o que se hace normalmente en las iglesias en México. En vez de tener una mega iglesia, en vez de tener una mega iglesia, y yo ser el mega pastor, entonces yo soy un mega pastor,
enviamos grupos por todos lados. Entonces no comenzamos a repartir grupos por todos lados. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Qué locura. Es una locura. Porque lo que un pastor quiere es, no. ¿Cómo te vas a ir? Quiero que te quedes para que aquí haya más gente. Lo normal es que el pastor dice, no, fica conmigo para tener más personas. Pero es al revés. Mas no es lo contrario. Solamente una vez al año juntamos las iglesias. Una vez por año todas las iglesias se juntan Cuando es el aniversario. cuando es el aniversario. Y veas que es el día donde más me gozo porque llegan personas por todos lados de la ciudad. Es el día más alegre de mi vida porque comienzan a llegar personas de todos los lugares. Camiones de gente llegan, pero cada grupo viene con su pastor. Y camiones de personas ven, mas porém cada grupo ven con sus pastores. Personas que son pastoreadas. Personas que están siendo pastoreadas. Cuando fue el COVID, Cuando fue COVID, casi no nos afectó. quase ni nos afectou. Gracias a Dios. Obrigado, Deus. Y gracias a esa estructura, porque cada iglesia estaba pastoreada de cerca con un pastor. E graças por toda essa estrutura em la qual Deus sustentou a sua igreja. Esa es la diferencia total. Essa é a diferença total. Porque ellos no dependen de mí para empujar y alcanzar la comunidad donde están enfocados. Porque eles não dependem de mim para poder impulsionar a las comunidades a hacer. Nunca sería lo mismo tener una mega iglesia y decirle, tú te vas a encargar de la sección sur para que le evangelices, pero sigue estando bajo mi responsabilidad. Nunca será lo mismo. Não é lo mismo quando o pastor de la mega igreja dice, ok, tú vai lá, mas você permanece comigo. A decirle, ¿sabes qué? Ya no vas a estar en esa iglesia, vas a ir allá porque Dios te llamó, tú me lo dijiste y ahora eres responsable de aquel lugar, es tu responsabilidad y delega la responsabilidad, compartes con él, es totalmente distinto. Então é como que o pastor dice, vem tú aqui, agora tú vai. É tua responsabilidade, você vai responder por isso delante de Deus. No estoy en contra de una mega iglesia, claro que no. Não estou em contra das megas igrejas. Pero si está centrada solamente en las cuatro paredes, eso no es bíblico. Então, mas se está centralizado entre las quatro paredes, isso não é bíblico. Y eso nos lleva al quinto paso para desarrollar misiones estratégicas para alcanzar comunidades. E isso nos leva ao quinto passo de missões estratégicas. Autoridad delegada. Autoridade delegada. Autoridad delegada. Autoridade delegada. Y aquí es donde muchos pastores tropiezan. Aqui donde muitos pastores tropeçam. ¿Por qué? Porque no nos gusta soltar el control. Porque sempre nos gusta ter o controle. Y bueno, por lo menos en México, aquí no sucede, pero en México sí. Al menos lá em México acontece, mas aqui acho que não acontece. ¿Cómo le voy a dar autoridad a él? No, yo quiero ser aquí la autoridad. Não, como eu vou delegar autoridade para ele? Não, eu sou a autoridade. Si en tu iglesia tú eres el único que puede autorizar y decir que sí, tienes un problema de liderazgo. Se na igreja só tu tem a autoridade para tomar as decisões, tem grande problema. Y no vas a poder impactar ni seguir avanzando. Não vas a poder impactar e continuar avançando. Esto de la autoridad me recuerda a otra historia. Esta da autoridade, eu lembro de uma história. Era de un pastor de Estados Unidos que se llamaba Justin, Era um pastor dos Estados Unidos chamado Justin. que estaba preocupado porque el estado de su iglesia ya no respetaba su autoridad. Porque ele estava muito preocupado porque a igreja não respeitava sua autoridade. Entonces fue por un cartel y le puso aquí mando yo y lo puso en la puerta de su oficina. Então ele teve uma ideia, colocar um cartel na porta da igreja. Aqui eu mando. De su oficina. De su escritório. En la puerta de su escritório y decía así, aquí eu mando. Y entonces al día siguiente llegó y alguien había quitado el letrero, se puso bien molesto. Então, alguém, al día siguiente, chegou no seu escritório e tirou o letrero. E ele ficou bravo. No, alguien quitó el letrero y él estaba muy molesto. Então, alguém tirou o cartel de seu escritório e ele ficou bravo. Y entonces le preguntó a su asistente, ¿quién quitó mi letrero? Então, ele perguntou a seu assistente, quem tirou o letrero? Y entonces le dijo, es que vino tu esposa y dijo que le regresaras su letrero. Então, vem sua esposa e diz, devuélvame mi letrero. Obviamente, delegar la autoridad es clave. Bueno, las esposas sí se rieron, por lo menos. Los esposos no se rieron mucho, ¿verdad? Era o letrero da esposa. Bueno, delegar la autoridad es clave para que puedan avanzar.
una autoridad delegada es la llave para poder continuar. Leamos, por favor, del 32 al 34. Vamos a leer del 32 al 34. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não codiciei a prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Sabemos que aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de los hombres que él había entrenado. Então aqui podemos ver que o apóstolo Pablo se estava despedindo das pessoas que ele tinha treinado. Porque obviamente él sabía que ya no los iba a volver a ver, porque sabía que en Jerusalén lo iban a arrestar. Ele sabia que nunca mais ia volver a ver a eles, porque ele iba a ser preso lá no Jerusalém. Pero oficialmente les dice, los encomiendo a Dios. Mas ele oficialmente fala, eu encomendo a Deus. Los encomiendo significa los pongo en las manos de Dios. Isso, os encomendo quer dizer, eu coloco a você nas mãos de Deus. O sea, a partir de ahora son ustedes caminando en el llamado que Dios les ha dado. A partir de agora, vocês vão caminhar no chamado de Deus. Y este marca un paso muy importante también en desarrollar misiones estratégicas para alcanzar comunidades. Este é muito importante para desenvolver misiones estratégicas para alcanzar comunidades. El sexto paso es envío desinteresado. El sexto paso es envío desinteresado. Es decir, dice, yo no he codiciado dinero ni control de nada, ustedes saben. Yo no tengo codiciado dinero ni nada. Mire, no sé aquí en Brasil, pero allá en México las denominaciones que le llaman tienen control de las iglesias. No sé si es igual la palabra aquí, denominación. Então, lá em México, as denominações têm controle das igrejas. Obviamente una denominación tiene control de la iglesia y la iglesia le manda diezmos y el presbítero o el obispo tiene autoridad sobre todas las iglesias. Então, é como que todas as igrejas mandam dinheiro à dominação e eles têm controle de cada igreja. Pero en Calvary Chapel no es una denominación, gracias a Calvary Dios. Chapel não é uma denominação, graças a Deus. Y es al revés. É o contrário. Cuando nosotros enviamos a un grupo, a una comunidad, nosotros lo apoyamos. Quando nós enviamos a grupo, a uma comunidade, nós apoiamos eles. Como lo ha hecho Cory allá en Perú, nosotros en México, que enviamos equipos y los apoyamos con todos los recursos. Como Cory e lá em México, quando eles enviam os grupos, a igreja é quem apoia com todos os recursos. En Hechos 13 vemos claramente cuando es enviado Pablo y Bernabé a ese viaje misionero que resultó en plantar varias iglesias. Em Atos 13:3 é o que nós vemos em la vida de Pablo, quando a igreja mandou a eles para levar o evangelho e plantar igrejas. Entonces, gracias. Leamos por favor el versículo 35. Vamos ler. 35, ok. Atos 20:35 dice: En todo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. El sexto paso, no sé si lo escribieron, si estaba en la pantalla, el sexto paso es envío desinteresado. El sexto paso es envío desinteresado. Envío desinteresado. Envío desinteresado. Tiene que llegar un momento donde oficialmente envíes a ese equipo. Tiene que llegar oficialmente cuando você envía a aquel equipo. Y aquí lo que acabamos de leer en el versículo 35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí podemos ver en el versículo 35, há maior felicidade em dar do que em receber. Y estamos hablando del contexto de una misión de pastores, es decir, que la iglesia que envía tiene que ser una iglesia que da. Então, estamos vendo em contexto de uma igreja que envia, uma igreja que envia é uma igreja que dá. Así que el séptimo paso para desarrollar misiones estratégicas es apoyo efectivo. El séptimo paso para desenvolver misiones estratégicas para alcanzar comunidades es apoyo efectivo. Es decir, si quieres realmente ser una iglesia que envía equipos de misiones para alcanzar una comunidad, tienes que ser una iglesia dadivosa. Entonces, si queremos alcanzar ese objetivo, debemos de ser una iglesia dadivosa, que da, que se doa.
Así es, porque plantar iglesias cuesta. Porque plantar iglesias tiene un alto costo. Todos los recursos, gente, dinero, tiempo, para que estés visitando, todos los recursos. Todos los recursos, tiempo, dinero, visita, eso precisa la iglesia. Como hablábamos hace rato, si no tienes ese corazón y nada más has centrado en el como egoísmo que decía Pastor Ronnie, nunca vas a poder impactar a esa comunidad. Entonces, si no tenemos esa pasión y simplemente hay un egoísmo, no vamos a poder impactar a nuestras comunidades. Terminemos leyendo versículos 36 a 38, por favor. Vamos, 36 a 38. Atos, versículo 20, 36 al 38. Tendo dito eso, ayolióse con todos ellos y oró. Todos lloraron mucho y abrazando obellaban. O que más os entristeció fue la declaración de que nunca más verían a su fase. Entonces os acompañaran até o navío. Estos son dos versículos que deberían de tocar tu corazón. Estos son dos versos que deberían tocar, impactar tu corazón. Claramente vemos la cercanía que tenía Pablo con estos hombres. Podemos ver con clareza esa cercanía que Pablo tenía con estas personas. Estuvo con ellos 2, 3 años entrenándolos y ahora regresa a visitarlos. Pablo estaba con ellos durante 2, 3 años. Y ahora regresa a visitarlos. Ahora él va a voltar a visitarlos a ellos. Obviamente ya no iba a poder continuar visitándolos porque sabía que no iba a regresar, pero realmente les amaba. Obviamente que él ya no voltaría a visitarlos. Pablo amaba a ellos. Y eso nos recuerda algo bien importante. Es una lembranza muy importante. Es muy cruel enviar a alguien y abandonarlo. Es muy cruel enviar a alguien y después abandonarlo. Es muy cruel enviar a un misionero o enviar a un plantador de iglesia y abandonarlo. Es muy cruel enviar a alguien, a un plantador de iglesia y después esquecer de él. Es difícil hacer la obra de Dios y más solo. Es muy difícil hacer la obra de Dios, pero sozinho. No sé en Brasil, pero en México sí ha sucedido. No sé si aquí en Brasil, mas lá en México acontece. Último paso, el octavo paso para desarrollar misiones estratégicas para alcanzar comunidades, acompañamiento cercano. El último paso para desenvolver visiones estratégicas para alcanzar comunidades, acompañamiento próximo. Es decir, no nada más comunicaste la visión, los inspiraste, los entrenaste, los enviaste. No solo es comunicar la visión, no solo es entrenar, no solo es enviar. Los apoyaste y ahora los acompañaste. Você apoia a eles, mas não só apoia, sino agora você acompanha a eles. Mira, siguiente por favor. Este hombre me ha acompañado desde el principio, él es mi pastor Mike Vincent. Aquele homem é meu pastor, que me tem acompanhado. Desde el inicio siempre ha estado dando y siempre ha estado ahí para todo lo que hemos necesitado. Desde o princípio, ele me tem apoiado. Y realmente eso ha sido muy importante. Yo veo a otros pastores que sufren por esto, pero realmente nos sentimos acompañados. Eso es muy importante porque hay otros pastores que sufren por eso, mas nos sentimos acompañados. Y ese mismo ejemplo ahora yo estoy tratando de caminar en él. Siguiente, por favor. Ese mismo ejemplo, yo estoy intentando acompañar eso. Aquí arriba son los pastores y plantadores de iglesias de Culiacán. En la parte de cima son los pastores implantadores de iglesias de Culiacán. Y acá abajo son los plantadores de iglesias de Ensenada, de la otra ciudad donde estamos. Y la parte de abajo, los pastores de Ensenada, plantadores de iglesias. Ellos son prioridad para mí. Ellos son prioridades para mí. De estar visitándolos, de estar acompañándolos, de estar apoyándolos. De estar visitando a ellos, de estar apoyando a ellos. La iglesia que envió en Culiacán los apoya a todos ellos y la iglesia en Ensenada los apoya a todos ellos. La iglesia de Culiacán apoya a los que están en la parte de encima y de Ensenada a los pastores de abajo. Y ellos están haciendo lo mismo con otros pastores. Y ellos están haciendo lo mismo con otros pastores. Y ese es el ejemplo del Señor Jesús. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Acompañó a sus discípulos hasta el final. Acompañó a sus discípulos hasta el final. Y cuando Él se fue, cuando Él resucitó, envió a su Espíritu Santo y les dijo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré mi Espíritu. Cuando Él se fue, Él le prometió a su Espíritu Santo estar con nosotros. Termino con esta historia. Finalizo con esta historia. Es una historia de famosa en Australia. Es una historia de un famoso en Australia. Es un hombre que se llamó James Harrison. Es un hombre llamado James Harrison. Es una historia real. Es una historia real. Este hombre nació con un anticuerpo en su sangre
que era el antídoto para que bebés pudieran ser salvos de una enfermedad mortal. Él nació con una condición en su sangre que era cura para bebés con una cierta enfermedad. Según las estadísticas, salvó a 2.4 millones de bebés. Según las estadísticas, este hombre salvó 2.4 millones. 2.4 millones de bebés. Le llamaban el brazo de oro. Le llamaban el brazo de oro. Se le pasó toda la vida donando sangre. Toda la vida pasó doando sangre. Si le preguntarías, él diría, tengo el mejor trabajo del mundo, estoy salvando bebés. Se você pergunta a ele responderia, eu tenho o melhor trabalho do mundo salvando vidas. Pues quiero decirte que tú y yo tenemos el mejor trabajo del mundo. Eu quero dizer para você e eu temos o melhor trabalho do mundo. Somos el brazo de Dios para salvar a millones por la eternidad. Somos o braço de Deus para salvar a humanidade. Así que yo anhelo que esta plática inspire tu vida para poner el corazón en la comunidad donde Dios te ha puesto. Eu desejo en mi corazón que você pueda impactar vidas en suas Que comunidades. puedas levantar tu vista más allá de cuatro paredes. Puedes levantar tu olhar más além das quatro paredes. Que tengas el corazón para dar de manera desinteresada. Que você pueda ter esse coração para doar-se de maneira desinteresada. Y que Dios use tu vida para que se levanten comunidades de fe por todos lados y alcancen esa comunidad para Cristo. Que a través de su vida pueda levantarse comunidades y ser alcanzadas por Cristo. Ahí están esos 8 pasos que vemos en el ministerio del apóstol Pablo, que nosotros hemos caminado en ellos y que espero puedan servir para tu ministerio. Entonces espero que estos 8 pasos puedan servir para você y para seu ministerio. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada pastor, por cada persona que te sirve, que está aquí, Dios. Obrigado, Dios, por cada pastor, por cada pessoa que te sirve, Señor, en este lugar. Te ruego por sus vidas que los inspires, que los levantes, que los uses de manera impactante en sus comunidades. Señor, que tú puedas usar a ellos, que ellos puedan impactar en sus lugares. Que puedas hablar claramente a sus vidas lo que tú deseas hacer en ese lugar. Que tú puedas falar con clareza en sus vidas o que você quer fazer en aquel lugar. Que los sigas incomodando para levantarse a llevar el evangelio y a hacer discípulos por todo ese lugar. Incomoda sus corazones para que ellos puedan levantarse y hacer discípulos en todas sus comunidades. Que en todo el mundo. quites toda situación que les hacen que les engañe o que les desanime. Señor, tira toda situación de sus corazones que esté desanimando o está engañando, Señor. Y que tu Espíritu Santo los llene, los levante y los guíe. Que tu Espíritu Santo enche sus vidas, los levante y os guíe. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Obrigado.